vez, ya sea tanto en el artículo de François Host o en el de López Aguiló, e incluso en la sátira que hace Lariguet cuando refiere a las avispas de Aristófanes. ¿Cuántos son realizables estos perfiles en la práctica real? ¿Cuánto de estos perfiles efectivamente se realiza? Y para eso podemos relacionarlo con casos de la vida cotidiana. Mi idea en esta clase es brevemente retomar lo que ya vimos para ya entrar a referirnos entonces al código iberoamericano, pero concretamente en el código iberoamericano ir viendo cuestiones concretas. Y la idea de la clase de hoy es relacionarlo con la ética judicial en la vida privada de los jueces, es decir, hasta dónde la ética judicial se puede inmiscuir, hasta dónde la vida privada puede ser cuestionamiento por parte de la ética judicial. Para eso yo traje un PowerPoint que después voy a intentar compartir, no sé con qué resultado, porque no me sale a veces compartir, pero si no se lo paso a Karina, pero me parecía que como sobre todo porque como le fui buscando esas noticias periodísticas y están interesantes para ver de qué se trata. Entonces esto, ¿no? ¿Cómo se construye esa relación entre la ética judicial, que está claro, de la actividad jurisdiccional, ahora, o lo que se hace en el marco de la actividad jurisdiccional, pero sabemos que quien ejerce la judicatura tiene una gran responsabilidad, una gran carga, y muchas veces, por ser una figura pública, su vida privada también puede ser objeto de análisis ético. Bueno, ¿qué parte de su vida privada puede ser objeto de cuestionamientos éticos? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se construye esa noción? Y otra cosa que, y la idea era esto, y después a la luz también de los distintos principios que trae el Código Modelo Iberoamericano de ética judicial, tratar un tema que es muy interesante, que tiene que ver con los medios de comunicación. Pero eso lo dejo para la próxima, porque ahí lo que me interesaba contarles es un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de unos jueces nicaragüenses. Entonces eso me interesaba también poder tratarlo como para ir dándole precisión a todos estos principios. Por eso a lo que voy es esto, quizás el trabajo, si ya lo quieren ir pensando, pueden quizás ir analizando algunas de estas cuestiones, principios que se tienen que de alguna manera concretizar, realizar en la práctica, pensar alguna teoría ética que a ustedes les interese, analizar alguna de las lecturas que hemos dejado a la luz de alguna corriente ética, analizar, por ejemplo, que lo que es muy interesante, analizar distintos códigos, sea a nivel nacional como a nivel internacional. Pueden ir por ahí, por donde ustedes, por donde les parezca. Y respecto del trabajo, como bien decía Karina, al ser una monografía, es decir, monógrafos, el trabajo sobre un tema, la idea es que en la medida de sus posibilidades puedan sobre ese tema profundizar. Pero no se está pidiendo una monografía de más de 30, digamos, no máximo 30 páginas, máximo les digo, con bibliografía. No se pide un trabajo tan extenso, pero sí un trabajo dedicado, si se me permite la expresión, sobre algunos de los temas de la materia. Si tienen alguna duda o si quieren, digamos que, no, como máximo dije 30, como máximo. ¿Está bien, Karina? 30 páginas o 30 hojas, dijiste, no escuché.
Ah, páginas, dije. Sí, perfecto. Pero algo muy importante, Sí. súper importante, es, ya que, digamos, para toda la carrera, para esta asignatura más que nada, por supuesto, que si hacen una cita, lo Mm, consignen y en la estructura del trabajo tengan en cuenta el tema de las citas. La doctora les va a explicar bien, pero esto es fundamental, no solo en esta asignatura, sino en todas en las que tengan que realizar algún trabajo monográfico. y sí, tal cual. Bueno, eso tiene que ver, gracias Karina por hacer la referencia. Bueno, y sobre todo, como dice Karina en esta materia, ¿no? Honestidad intelectual. Uno lo que dice, lo dice respaldándose en otros pensadores. Por lo tanto, las formas de hacer citas que ustedes ya conocen por otras materias, por el grado mismo, cuando uno hace citas o puede o parafrasear lo que dice algún autor, y no por eso no deja de ser una cita, una referencia, o hacer una cita textual. En ese caso, de acuerdo al sistema de citación que se use, saben que si se trata de una frase corta, se puede poner en el mismo cuerpo del texto, entre comillas, o en cursiva, de alguna manera destacándolo. Y si la cita es más extensa y pasa las 40 palabras, tiene que hacerse de manera independiente en el texto y siempre referenciándolo. No importa, ustedes me van a decir, pero tengo que citar todo lo que voy y digamos, todo lo que uno dice apoyándose en lo que dijeron otros y hay que referenciarlo. Y esto tiene que ver con honestidad intelectual, concretamente. Es uno de los deberes de la ética que más allá de ser juez o jueza, esto nos compete como académicos. ¿eh? Eh, en los trabajos académicos, como es la monografía para aprobar una materia o una monografía que ustedes presenten para el final de la carrera o una monografía para publicar en una revista científica, bueno, requiere de las citas pertinentes. Y las citas será el formato que la carrera les diga, y si no, ya saben que están los formatos tradicionales, que son los más comunes en el ámbito jurídico, el número y la cita al pie de página, y en esa cita solemos poner los datos completos de apellido y nombre de autor, el título de la obra, el año, la editorial y el país. Y si se trata de otra forma de citación, como por ejemplo las normas APA, se suele citar en el mismo cuerpo del texto, seguido, no como nota al pie. Las notas al pie en las normas APA se dejan para alguna aclaración nada más. La cita se pone entre paréntesis en el mismo cuerpo del texto, el apellido, coma o dos puntos, también porque están, bueno, las Chicago también, coma el año, coma la página. ¿Mm? Eh, lo importante es que citen. Yo creo que en esta instancia no importa tanto qué sistema usen, obviamente que una vez que elijan usar un sistema, durante todo el trabajo utilicen el mismo. Lo importante es que hagan referencias, aun cuando estén parafraseando. Porque, digamos, y aun cuando uno hace propia las ideas de otros, lo que está bien, porque así el conocimiento avanza, eh, pero honestidad intelectual obliga, tenemos que dar cuenta de que eso lo ha dicho otro. Y nosotros lo que hacemos es compartir o disentir, porque también podemos hacer la cita para decir no estoy de acuerdo con lo que dijo fulano o mengano. ¿Mm? Eh, no sé si quieren y si en la próxima clase quizá les armo algún esquema sobre distintas formas de citación, nos podemos dedicar un ratito de la clase si quieren, pero me parece que no es tan, digamos, necesario quizá la forma como hacerlo. Mi sugerencia es que de acá al 3 de diciembre que nos volvemos a ver, por lo menos piensen el tema y si quieren me pueden mandar un mail para que ya les vaya mandando material. Así ya van ganando tiempo y aprovechemos que en estos tiempos alguna de las cosas buenas que deja esto
este tiempo que estamos viviendo, es que hay muchísimo material que se ha puesto en línea a cuento de, bueno, de los cursos virtuales o de poder de alguna manera socializar el conocimiento en estos tiempos. Entonces me parece que podemos aprovechar y hacer búsquedas bibliográficas en este tiempo e ir viendo a ver qué lecturas nos sirven a los fines de la confección de nuestro trabajo final. ¿Sí? Bueno, si no tienen dudas, trato de compartir pantalla a ver qué sale. A ver qué sale. Sí, me sale. Y ustedes me van diciendo si se ve, si no se ve. Reproducir desde el... ¿Ahí se ve? Bueno. Porque ahora entonces yo... Bueno, gracias. Ahora ya no los puedo ver a todos, pero eso es lo que no me gusta de esto. Bueno. Esto es un poco, digamos, el repaso de lo que ya vimos, no me voy a detener simplemente, y después, una vez que yo también, bueno, ahí ven, fui haciendo citas, me falta completar las referencias bibliográficas, al final las van a ver, voy avanzando para que vean lo que hice en relación a las referencias bibliográficas, ya después vuelvo. A ver cómo se ve al final. Eso los ves, acá están. Así, las referencias bibliográficas, estas las tengo que ir completando, pero después yo se los voy a pasar para que Karina lo suba en el campus y ustedes tengan esto como ayuda a memoria quizá de lo que fuimos viendo en estas clases. Bueno, si recuerdan, estuvimos hablando de ya la ética judicial como ética aplicada, y para eso hicimos una breve referencia de qué era la ética como disciplina filosófica, temas que ustedes ya habían visto con el doctor Ventolila. Y entonces también les decía que desde esta perspectiva podemos hacer un análisis tridimensional, si se nos permite el uso del marco teórico del que partimos, de qué es desde la ética, en tanto estudio del etos como conducta, pero también de las normas, y ese estudio va a ser reflexivo, ese estudio va a ser valorativo. Bueno, en lo que a nosotros nos interesa, que es esta parte de la ética judicial, nos vamos a detener en las éticas aplicadas. Ustedes recuerdan, y ahí está también aclarado, y esto viene de Aristóteles, sí, la división entre dos ámbitos, uno que tiene que ver con la parte teórica, la parte de la fundamentación, la parte de la explicitación, y como dice, por ejemplo, Adela Cortina, el tema estrella de la ética desde siempre ha sido la fundamentación de la conducta moral. Con el tiempo se empieza a encontrar entonces la necesidad de que eso que aprendimos a relacionar, eso que aprendimos a trabajar o a fundamentar, se aplique a situaciones de la vida diaria. Y de esa manera es que empiezan a surgir las éticas aplicadas, como aquella parte de la ética que procura resolver racionalmente. Y bueno, vamos a dejar esto así porque esto también tiene alguna otra connotación. Problemas morales en el campo profesional. En tanto, no quiere decir que no haya habido éticas aplicadas a lo largo de la historia de la filosofía occidental, pero se puede hablar de un giro aplicado, sobre todo en el siglo XX, sobre todo en las décadas 60 y 70 del siglo XX, y en este sentido cobra una vigencia quizá importante o un reclamo a la ética que se le va a hacer, sobre todo con los avances científicos tecnológicos, que esto la vez pasada no lo dije, van a ser los avances científicos tecnológicos, el progreso y la ciencia pensada desde un punto de vista o fundamentada desde un punto de vista positivista que permite, digamos, el progreso sin condicionamientos éticos, sin ningún límite, sin ningún control, aunque la palabra me parezca fea, pero de alguna manera, no quiero decir que se encorsete el progreso, pero sí
que de alguna manera nos empecemos a preguntar si todo lo que se hace científicamente, es decir, si todo lo que técnica y científicamente es posible, es también éticamente probable. Si les interesa, hay un gran desarrollo de las éticas en investigaciones científicas. Sobre todo va a empezar ahí, en esta relación entre ciencia y ética, la pregunta por esto mismo, si todo, digamos, lo que se va haciendo es éticamente sostenible, y así entonces como allá por la década del 70 empieza a surgir la bioética, por ejemplo, como esta interdisciplina que se va a ocupar de preguntarse por los avances de la ciencia, pero lo hace de una manera interdisciplinaria. Para esto, por ejemplo, van a ser interesantes en el campo de la investigación científica con seres humanos, por ejemplo, todo lo que pasa en la Segunda Guerra, sean las bombas atómicas, sean las investigaciones que la medicina hace en los campos de concentración. En esto hay un bioeticista muy interesante español que se llama Diego Gracia, que él dice que son los pecados que la ciencia fue cometiendo a lo largo del siglo XX, que de alguna manera plantean esta pregunta si no es necesario hacer alguna revisión ética de los proyectos de investigación. Investigación que no queda solo anclada para las ciencias donde se va a investigar con un sujeto de manera, digamos, tipo medicina, tipo biología, farmacia. También se va a aplicar para las ciencias sociales, y así se van desplegando las distintas éticas aplicadas. La ética del medio ambiente, luego en estos últimos tiempos las éticas animalistas. Tenemos un gran desempeño, por eso no se habla tanto de la ética aplicada, sino de las éticas aplicadas, pensando en este reclamo o esta necesidad de respuestas que nos trae la realidad misma. Bueno, esto ya lo habíamos visto y es lo que ya ustedes fueron viendo a lo largo de la materia. Sobre todo han visto desarrollos de ética normativa y de metaética, cuando fueron viendo las distintas teorías que nos van a permitir fundamentar la conducta, para determinar cuándo una conducta es éticamente correcta. Ustedes saben que en función de las distintas teorías, esperen que no sé porque esto así no los veo, en función de las distintas teorías éticas que se fueron desplegando a lo largo de la filosofía, de la historia de la filosofía occidental, ustedes pueden analizar la ética desde un punto de vista de la corrección de las acciones, según se ajusten al deber o no. Pueden analizar esas acciones desde el punto de vista de la finalidad que esas acciones reportan, según aporten o no felicidad al sujeto comprendido en la acción. Esas son las preguntas que trata de responder la ética en el análisis de la conducta humana. Esto vamos rápido porque también ya lo habíamos visto en esta característica que tiene la ética judicial de ocuparse concretamente de analizar las conductas morales de un sector específico de la población, en este caso de los jueces, y de las normas éticas que regulan su conducta. En esto me interesaba lo que dice Atienza, en el sentido de que de alguna manera estas éticas profesionales modelizan lo que uno trae de la ética general, en el sentido de que tiene particularidades, que tiene notas específicas, que va a hacer que lo que se propone para la ética judicial quizás sea distinto que lo que se propone para otro tipo de ética aplicada. En este sentido, bueno, Alicia Ruiz, por ejemplo, dice que la ética judicial es una vía regia, en el sentido de poder construir un poder judicial acorde al sistema democrático y para afianzar el Estado de Derecho. Y esto también ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? Hablamos de la figura del juez, concretamente. Y en esto me interesa, Vigo, porque habla de idoneidades específicas
en el sentido de que no es solo una idoneidad técnico-científica, sino que también esta figura debe tener otras idoneidades, tales como son físico-psicológicas, técnicas, gerencial, y agrega la ética como una idoneidad que el juez debe tener. Bueno, para los perfiles de jueces, más allá de la lectura que ustedes quieran hacer de esos artículos de los 3 modelos de jueces o 2 formas de pensar la ética judicial, tenemos que pensar que la filosofía del derecho en sí misma nos aporta herramientas para poder pensar o construir este perfil de juez. Así como tenemos, por ejemplo, con la Revolución Francesa y con la exégesis, un juez que se limita en la la ley, en el sentido de que se limite, dice el Código Civil francés de 1804, la filosofía nos va mostrando que existen otras formas, otros modelos de jueces. ¿Y en qué vamos a discutir? Y en esto también, en este sentido, les propongo que lean el artículo de Ost. En el sentido de que si se habilita al juez a crear derecho o solamente a aplicarlo. Acá está, digamos, la cuestión. Por eso, ese artículo ustedes lo pueden complementar con cualquier libro de filosofía que tengan, de filosofía del derecho concretamente, en el sentido de ir viendo cómo, a la luz de la filosofía, esa figura del juez, ese perfil de juez, se va a encontrar habilitado para aplicar solamente el derecho o para crear derecho. Y esto es lo que, de alguna manera, genera la necesidad también de que la actividad judicial vaya analizada, o sea, digamos, contenida de alguna manera por la ética judicial. Vamos un poco con esto. Si ustedes se acuerdan, los modelos de jueces, más allá de lo que dice ese artículo, que a mi juicio, si bien es interesante por la referencia a la mitología y a las características que retrata de cada juez, quizá no es tan fácil de encontrar en la vida real, no es tan fácil de encontrar esa semblanza de jueces en la vida real. Los vínculos existentes entonces entre cómo entendemos el derecho y el papel atribuido al juez, también vamos a entender qué concepto de Estado se fue dando a lo largo de la historia de la filosofía occidental. Entonces esto, así a simple vista podemos decir, sí, el sistema o la filosofía que vayamos a sostener y que también importa nuestro concepto de derecho, y no solo de Estado, sino nuestro propio concepto de derecho, habilita a que el juez cree o aplique derecho. Acá el párrafo que les traigo de Diego Dukelski dice: durante siglos los jueces no fueron más que delegados del soberano. En esto de simplemente podían aplicar lo que la ley decía, y este rol se mantiene durante el formalismo propio de la exégesis. Piensa en exégesis, piensa en el formalismo jurídico que viene luego de la exégesis y que va a ser cuestionado, creí que me decían algo, y que va a ser cuestionado de alguna manera por los movimientos, ya sean de la escuela histórica del derecho o de las escuelas antiformalistas. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, los planteos que va a ser el segundo hearing, decir, el primer hearing forma parte de la dogmática, el segundo hearing, el hearing más grande, el hearing que se da cuenta que en el cielo de la dogmática no entran más que los conceptos,
y no entra la vida, esto es lo que en términos realistas podríamos decir la realidad social, que nos permite de alguna manera cambiar ese derecho, que impacta en ese derecho, lo que se va a jugar en todos esos casos es la facultad que se le da al juez de crear o no derecho. Si van ustedes por ejemplo, a analizar la dogmática propia de la exégesis o del formalismo jurídico, ustedes se encuentran con las siguientes características. Un monismo jurídico, que hace que ya no haya dispersión de fuentes, como pasaba antes. Ahora que todo el material jurídico adopta la forma dominante de la ley como única fuente del derecho, en este caso ley y en forma de código, lo que le da sistematicidad y autoridad. Este monismo jurídico va acompañado de un monismo político. Este monismo, lo que significa que la codificación supone el resultado de un proceso de identificación nacional y centralización administrativa que culmina en la figura del soberano. Ustedes acuérdense cuando veían exégesis y alguno de los autores decía: yo no sé derecho civil, yo conozco el Código de Napoleón. La idea era entonces esto mismo, de garantizar y resguardar la figura del soberano y quitarle poder a los jueces. Este sistema, entonces, ¿qué propicia? Una racionalidad deductiva y lineal al estilo matemático. Es decir, las soluciones particulares son deducidas de reglas generales, que son derivadas de principios aún más generales. Y en el caso de controversias, ¿cuál era la solución? La coherencia interna del propio código a partir de la analogía. ¿Qué pasa con la idea de tiempo en este formalismo jurídico? Hay autores que hablan de la idea de tiempo como un futuro controlado. Esto es, la empresa de la codificación descansa en la creencia, eminentemente moderna aparte, del progreso de la historia. De este modo, la idea de que la ley anticipa cualquier estado posible de cosas y se considera preferible y por lo tanto garantiza un futuro mejor. A esta idea de código, como les decía, se le opone tanto la escuela histórica del derecho, sea con Savigny, o más tarde con Geny, sobre todo 100 años después, con la escuela de la libre investigación científica. En este caso, a ver un segundito. Bueno, perdón, la libre investigación científica. En este caso también coincide con otro estado vigente. Ya no es el estado liberal propio de las revoluciones burguesas, sino que ya tenemos el desarrollo de un estado de bienestar. Y lo que se va pensando entonces es que las transformaciones en el rol del Estado obligan a que el derecho tenga también otro papel. Y en este sentido, entonces, ustedes encuentran en Ost una referencia a la presencia del juez asistencial, un poco del juez que se tiene que ocupar de todo. Pero, ¿qué pasa? Entonces, en este caso, estas teorías lo que le van a dar o van a prestar mayor atención, no tanto en la letra de la ley, sino en lo que aportan las costumbres. Y en lo que aportan, por ejemplo, como dice Felipe Heck o sobre todo Kantorovitz, cuando hace referencia a la escuela del derecho libre, dice justamente esto, prestarle atención al derecho libre, el derecho entendido como aquello que está fuera del derecho estatal. Y si en este caso voy a tener en cuenta esto que queda fuera de lo que dice la ley como fuente del derecho, al momento de resolver una controversia, aquello que no esté resuelto por la ley lo puede de alguna manera resolver el juez desde un punto de vista discrecional. En estas corrientes filosóficas, a mí la que me interesa en todo caso también mencionar que va a tener un papel importante en la filosofía es el realismo jurídico, ya sea escandinavo como norteamericano.
¿Se acuerdan algo del realismo jurídico? ¿Alguna referencia, alguno de los jueces del realismo jurídico? El realismo jurídico se va a desarrollar sobre todo a fines del siglo XIX y principios del XX. Vamos a hacer referencia al realismo jurídico norteamericano. Uno de los jueces, uno de los representantes, digo jueces porque va a ser además juez digamos, creadores de esta senda del pensamiento, es Oliver Holmes, que uno de los libros más conocidos es La senda del derecho. Holmes plantea con vehemencia y crudeza que para conocer lo que el derecho es hay que mirar el derecho con los ojos del mal hombre. Es decir, aquel que quiere conocer las efectivas consecuencias materiales de los actos. Y acá, si me permiten, les leo, dice: si aceptamos el punto de vista de nuestro amigo, el mal hombre, veremos que a éste le importan un bledo los axiomas o deducciones, pero en cambio le interesa saber qué es lo que en efecto han de resolver probablemente los tribunales. Y finaliza diciendo: yo opino de manera bastante parecida. Entiendo por derecho las profecías acerca de lo que los tribunales harán en concreto, nada más ni nada menos. Si ustedes me van siguiendo, acá ya entonces hay una función, digamos, un rol importante del juez en la aplicación del derecho y sobre todo en la actividad creativa de interpretación del juez. Y hay una confianza en el juez, o se mira lo que los tribunales dirán. En este caso, entonces, podríamos decir que hay un salto copernicano, si se me permite, a la actividad judicial como centro del concepto mismo del derecho. Y así entonces ustedes pueden ir recorriendo la historia de la filosofía, por ejemplo, llegar a Kelsen, y ver que Kelsen no es como el exégesis que establece una interpretación literal y acuerdo a la voluntad del legislador. Acuérdense que para Kelsen la norma ofrece un abanico de posibilidades y la interpretación no es jurídica, sino que es política. El juez elige al momento de interpretar la norma que le sirve al caso que está en su análisis. Y por lo tanto, en este sentido, entonces, lo que hace Kelsen es decir que esa actividad no es jurídica. Ustedes esto recuerden que Kelsen hace la doble depuración, esto siguiendo la línea kantiana entre el ser y el deber ser, y tratando de rescatarle a la ciencia del derecho un objeto de estudio propio. Y en este sentido, entonces, quedan fuera las relaciones de causalidad, y en lo que hace a las relaciones de imputación que tienen que ver con el deber ser, distingue aquellas normas que son coercibles de las que no lo son. El derecho se queda con objeto de estudio con las normas coercibles, ¿no? O digamos, pasibles de recibir una sanción en caso de que se incumpla con lo que la norma establece. Y en este esquema, entonces, es donde Kelsen dice que la interpretación no es entonces jurídica porque interviene justamente la voluntad del juez en el acto de aplicación. Así, para ir construyendo la idea de perfiles, a mí lo que me parece es que la actividad creadora de los jueces, que se desarrolla a partir de la interpretación, podemos decir que es una actividad que queda controlada por los principios positivos de naturaleza garantista que están consagrados constitucionalmente. Tenemos, con este recorrido rapidísimo, Hart también es muy interesante cuando habla de la textura abierta del lenguaje y la diferencia entre los distintos tipos de norma, para que ustedes vayan viendo entonces qué poder se le da al juez en cada una de esas teorías. Este paso del Estado de Derecho al Estado constitucional es en el que entonces aparece esta preocupación quizás por la ética judicial, por la carga que tienen los jueces de sostener la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales, que no son otros que los principios constitucionales, los principios que están consagrados en
Constitución Nacional. Principios que, por otra parte, al menos para el marco teórico del que participo, no son valores inmutables ni tampoco transhistóricos, como podría ser un justnaturalismo. Son principios, son valores que vienen, que son fruto de luchas sociales, que son fruto de consensos, y que entonces en ese sentido considero que hay que entender esta tarea judicial de poder, tiene la carga de darle marco de legitimidad y protección a estos productos humanos que son la democracia, la Constitución. No se puede ser, dice Alicia Ruiz en algún lugar, no se puede ser descuidados ni postergados. Sabemos que no basta con declarar los derechos, hay que también tornarlos efectivos, y no es tarea sencilla, y esta tarea le corresponde a la magistratura. Los jueces deben comprender que serán más independientes cuando más directa y manifiestamente se involucren en hacer de la Constitución una parte sustancial de nuestra cultura. Cuando asuman entonces que decir el derecho y resolver causas es aplicar las cláusulas constitucionales. El Poder Judicial es entonces, y en este sentido es que nos interesa referirnos al perfil de jueces más allá del marco teórico que vayamos a adoptar, pero como un factor esencial para la viabilidad y supervivencia del pacto de sociabilidad que la Constitución Nacional expresa. La judicatura, quienes ejercen la judicatura están obligados a aplicar la ley, pero que esa obligación solo se satisface, no quiere, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Esa aplicación no es mecánica, a eso voy. Esa aplicación no es mecánica, no se trata simplemente de una operación lógica. Para eso es importante también, por ejemplo, cuando ustedes estudian argumentación, para ver que esa aplicación se hace meditada, adecuando la norma a la Constitución. Bueno, y en esto requiere la responsabilidad ética. Viene la responsabilidad ética y política. Esto ya lo vimos, porque un código de ética, porque esta realidad creciente favorable, ¿no? Esto a partir de la década del 80, en nuestro país va a haber toda una, no sé si, digamos, lentamente se empieza a introducir la cuestión de la ética judicial. Previamente, o hasta la década del 80, las cuestiones de la ética judicial eran más bien tratadas desde un punto de vista de las faltas administrativas que se podían cometer y que eran reguladas por la ley orgánica. Entonces, a nivel mundial se empieza a ver una realidad creciente favorable, como dice, vamos a ver que empiezan a aprobar distintos códigos, empiezan a reunirse distintas cumbres judiciales y a aprobar entonces distintos documentos a los fines de empezar a regular la actividad de los jueces. Sobre todo empieza esta preocupación, bueno, crisis de legitimidad que se va a dar en todos los poderes del Estado. Aprovechando su calidad de alumna. Y el poder creciente y discrecional de los jueces a partir de, sobre todo, la vigencia del Estado constitucional moderno. Esto va a hacer entonces que aparezca como necesaria la necesidad de tener este marco ético que regule las conductas. Vamos a ir viendo que con respecto a los códigos, si quieren apagar los micrófonos. Fueron calificados. Ahora sí. Bueno, y los argumentos en contra ya también los habíamos visto en el sentido de que aparentemente, estando ya regulado en el derecho, con el derecho y el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de las normas por parte de los jueces, bastaría, que no hace falta otra norma más que regule su conducta. El riesgo de la vida privada, que es un tema que vamos a tratar hoy,
una nueva fuente de exigencias y, bueno, si resultan útiles o no los códigos de ética. Esto, miren, me parece que hasta es un tema interesante que ustedes pueden pensar, hasta trabajarlo en sus monografías. ¿Qué tan útiles resultan los códigos de ética? ¿Cuándo empiezan a surgir en nuestro país allá por la década del 90, fines del 90, en algunas provincias, códigos provinciales para los poderes judiciales provinciales? La característica que tenían estos códigos era que el propio Tribunal Supremo de cada provincia se constituía frente a una situación éticamente reprochable como tribunal de ética. Cuestión que va a ser criticada por los teóricos de la ética en el sentido de que no puede el mismo tribunal constituirse en tribunal de ética. Y no solo eso, quedaba simplemente como una referencia, digamos, también esa constitución daba cuenta de que no iba a pasar mucho, o que no iba a pasar a mayores, porque no se hablaba de sanciones tampoco. Simplemente un llamado de atención o analizar una conducta, y queda en eso, pero no hay un llamado de atención. Esto de las sanciones y en definitiva, la posibilidad de expulsión del Poder Judicial se va a dar sobre todo en los códigos de ética que surgen en el 2000, sobre todo 2004, 2006, y concretamente con los códigos tanto de la provincia de Santa Fe como de la provincia de Córdoba. Como antecedentes, entonces, tenemos el Estatuto del Juez Iberoamericano. Acá los mismos principios de siempre. Esto me interesa en todo caso decirles cómo fueron surgiendo estos códigos. A mediados de los 80, derecho de asociación, bueno, ahora lo vemos. A mediados de los 80, entonces, se aprueban principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, en el marco del 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, y ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto va a dar lugar a los principios de Bangalore, que los va a adoptar una de las provincias nuestras, me parece, si mal no recuerdo, San Luis. Con crítica también por parte de la doctrina, porque cuando San Luis adopta estos principios, ya para la época estaba vigente el Código Modelo Iberoamericano, que era más afín a la idiosincrasia cultural nuestra, y no tanto los principios de Bangalore, que están armados por jueces del Common Law. Entonces la crítica que se le hace es quizá ese desfasaje entre tratar de traer algo que no es propio para nuestras características. A esos principios le sigue la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez del Consejo de Europa, que es de 1998. Al año siguiente, el Estatuto Universal del Juez por la Unión Internacional de Magistrados. Gracias. Lleva esto. Gracias. Bueno, las ventajas de estar en casa. A veces me hacen un café. A veces. A veces entran y buscan cosas, bueno, perdón. Estábamos entonces en y en el 2001 es el Estatuto del Juez Iberoamericano, que surge de la 6ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Corte Suprema y Tribunales Supremos de Justicia. Luego la Declaración de Copán, que es de San Salvador, aprobada en 2004, durante el 4º Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura y la 8ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia y Tribunales Supremos de Justicia, que es el antecedente directo al Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. El Código Modelo, como ustedes ya me parece que se los mencioné, se va a aprobar como consecuencia de
a ver, y esto que no aparece, de la carta. Bueno, esta es la carta de Cancún, y después entonces está la de 2004, como consecuencia de, mm, de la declaración de Copán de San Salvador. Se establece en uno de los puntos de la declaración la importancia de tener un código modelo. Esta también, que les traje en las filminas, interesante, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito iberoamericano, las características que se espera de esa justicia. Por eso me parece que es interesante analizar algunos de estos documentos que tratan el deber ser, como les decía, en palabras de Carlos Cullen, con el saber estar. Si realmente todo esto se realiza. Dice, there are any cooks in the kitchen. Bueno, y el Código Iberoamericano de Ética. Sobre cada uno de estos principios vamos a ir profundizando. Ahora simplemente se los presento, son 13. Este código, usar este código como texto pedagógico presenta algunas ventajas. La primera, que es como su nombre lo indica, un código modelo, y por lo tanto es una herramienta facilitadora y orientadora, no solo para nosotros en esta materia, sino también para todas aquellas jurisdicciones que adopten o que quieran adoptar o quieran empezar a trabajar los desafíos de afrontar la ética judicial. Ello hace que muchos códigos, de los códigos locales sancionados con posterioridad, recojan justamente los principios consagrados en el código modelo. La segunda ventaja es inversa. El código iberoamericano fue elaborado recogiendo lo más significativo de los materiales producidos hasta ese momento, que estamos hablando en 2006. Por lo tanto, también hace que refleje en buena medida principios contenidos en códigos anteriores. Finalmente, un interés adicional es que expertos internacionales a quienes la cumbre judicial iberoamericana encomendó la redacción del código modelo son dos filósofos conocidos de habla hispana, como ya sabemos, Vigo, por Argentina, y Manuel Atienza por España. Ustedes tengan presente que Vigo también participa en la redacción del Código de Santa Fe. El Código Iberoamericano está estructurado en 3 secciones. Una exposición de motivos, que se las recomiendo porque más que una exposición de motivos es un desarrollo de por qué es importante la ética judicial, por qué es importante un código de acuerdo a la mirada de los autores, y hay un desarrollo filosófico y doctrinario desde el punto de vista ético interesante para consultar. Una parte troncal que está dedicada al desarrollo de estos principios que ustedes ven en el Power, y una parte final dedicada al funcionamiento de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Aclaración. El código modelo indica que la comisión, que después vamos a ver cómo está conformada, pero se supone que tienen que ser personas que sean afines al quehacer judicial, no necesariamente tienen que ser jueces o ex jueces, sino también abogados, académicos de prestigio, pero la característica que tiene es que la Comisión Iberoamericana hace recomendaciones, es decir, no tiene facultades de perseguir penalmente, de perseguir éticamente una conducta. Hace recomendaciones. Sobre todo tiene por función promover el desarrollo y visibilizar las cuestiones éticas, una instancia más bien de formación y asesoramiento. Eso es la función que tiene la Comisión Iberoamericana. Y no obstante eso, los dictámenes que la comisión saque en función de alguna recomendación no son vinculantes, ni para las Cortes Supremas Nacionales, ni para los consejos de las magistraturas, ni para la cumbre judicial que le da nacimiento.
Pero bueno, es interesante porque de alguna manera nos ayuda a ir precisando y dando idea de cuál es el alcance, cuál es la noción y alcance de cada uno de estos principios que vamos a ir desarrollando. Bueno, a ver, para no seguir. Esto es lo que más o menos de los distintos periodos. Hay un periodo inicial, que les decía recién, de 1998. Sobre todo son provincias como Formosa, Corrientes y Santiago del Estero, las primeras que van a tener códigos de ética provinciales, pero con estas características. Pero bueno, lo importante en estos casos es que empiezan a preocuparse por la cuestión ética saliendo de la cuestión puramente administrativa. Y hoy por hoy estaríamos en este periodo de contralor y cooperación que es propio de la función de el Código Iberoamericano. Un tema entonces que nos interesa particularmente destacar y que pensemos es esta relación entre el ámbito público y la actuación del juez en el ámbito privado, lo que algunos autores denominan conducta judicial y conducta no judicial, y sobre todo porque muchas veces esa conducta no judicial, cuando se hace pública, da lugar a desconfianza por parte de la ciudadanía en la institución judicial. Todo lo que vamos a ver ahora, me quiero adelantar a esto, no quiere decir que todo el mundo en el Poder Judicial sea una mala persona, ni mucho menos. Nada más que los casos que llegan, lamentablemente, a los medios de comunicación hacen que terminen dejando o terminen ocasionando desconfianza a nivel social. Esto es lo que Andrew en algún momento llama la tensión entre el imaginario social de lo que es el Poder Judicial y la propia imagen que el Poder Judicial tiene de sí mismo. Entonces, en ese sentido es que vamos a ir viendo cómo algunas de esas conductas generan tensiones o preocupación que amerita que aún una conducta en el ámbito privado deba ser revisada desde el punto de vista ético. A ver, quiero aclarar alguna otra cuestión. Bueno, en esto que les decía, no todo el mundo, hay por supuesto jueces probos, jueces que se dedican, que tienen acreditados con conocimiento, capacidad científico-técnica y cumplen con todas esas idoneidades específicas de las que hace referencia Vigo, no solo técnico-científica, sino también ética, gerencial, psicológica, etc. Pero bueno, lo que nos interesa es ir viendo cómo se pueden ir precisando estas conductas. Muchas de las conductas que vamos a ver ahora realizadas por cualquier persona que no está en el Poder Judicial, no deja de quizás ser una conducta reprochable, pero no va a generar, obviamente, la desconfianza pública que genera esta conducta realizada por una persona que se encuentra en el Poder Judicial. En este sentido, por ejemplo, un autor, Steindl Figueroa, expresa que la dualidad, conducta judicial y conducta no judicial, como objeto de la ética judicial, pone de relieve cómo ésta no solo tiene por objeto el ejercicio profesional del juez, sino también parte de su comportamiento privado, en la medida en que éste influye real o aparentemente en su desempeño profesional. Las preguntas que a mí me interesa que nosotros podamos hacernos en función de lo que vamos a ir viendo es: ¿qué aspectos de la vida privada de los jueces son relevantes para la ética judicial? ¿Acaso los códigos de ética judicial alcanzan toda faceta de la vida privada de los jueces? Y si es así, por ejemplo, ¿debe la ética judicial, por ejemplo,
reprochar a un juez que miente a un familiar o al que se excede al disciplinar a un hijo? ¿Cuál es el alcance que le damos entonces a la ética en relación a la vida privada de los jueces? En esto, bueno, ahí les puse una cita que ya es antigua, pero de Piero Calamandrei, pero sigue siendo vigente, ¿no? Los jueces, aún en la vida privada, se reprochan como indignas de la seriedad de sus funciones ciertas pequeñas debilidades o inocentes distracciones que se perdonan o hasta se miran con simpatía en otras personas. A esto cuando les decía recién, permiso, cuando les decía recién esta pregunta de si debe la ética judicial reprochar a un juez que miente a un familiar o se excede al disciplinar a un hijo. Esto sucedió, bueno, ahí vamos a ir viendo distintos casos de jueces, por ejemplo, bueno, maltratadores. Hay un caso grave que, por supuesto, en ese caso amerita constituye una conducta delictiva, más allá de que no se hizo denuncia penal en su momento, pero eso no quita que la conducta sea delictiva y que por lo tanto salga de la esfera personal o privada del juez y pueda ser revisada éticamente. El caso es de un juez en Texas en el 2011, a lo mejor ustedes tienen idea de esto. La prensa norteamericana reseñó el caso de un juez que presidía una sala de asuntos de familia, justamente, y lo que trae la prensa, porque se viralizó un video en YouTube cuando castigaba a su hija de 16 años, que a todo esto padecía de una enfermedad cerebral. La hija lo graba en el 2004 mientras la golpea como castigo por acceder al internet en búsqueda de música y juegos, como pueden hacer los chicos, pero que estaba prohibido en el hogar buscarlo. Entonces, en su momento, la hija publica el video en las redes sociales, lo que genera una amplia atención mediática. Tras esa denuncia, el juez es suspendido en el 2012, luego reinstalado en el 2011, y reincorporado al cargo en el 2012, y en el 2014, ustedes recuerden que en Estados Unidos los cargos son electivos, no fue reelecto. El video, como les decía, revela una agresión física que pudo generar una denuncia penal, razón por la cual en ese caso la conducta era relevante para la ética judicial. Más allá de esto, entonces, que es un caso grave, que es un caso serio, vamos a ir viendo otra serie de casos que Andruet, y ustedes, perdón, yo les voy a decir de qué manera lo trata él. A mí me parece, digamos, hablar de conductas impropias, más que de hablar de bestiario judicial. Dice que hay jueces temerosos, por ejemplo, y esto lo dice todo haciendo una búsqueda en los medios de comunicación, porque, y eso también es como para reflexionarlo y pueda meritar también algún trabajo, si ustedes encuentran en las revistas jurídicas casos donde se involucren jueces, también es interesante que lo puedan trabajar, porque en nuestro país, al menos en las revistas en las que he consultado y vengo consultando en todo este tiempo, son muy pocas las referencias a casos en los que interviene un juez. Todo lo demás se encuentra en los medios de comunicación. Sí hay casos de tribunales de ética en otros países, que les los traje para hacer referencia a alguno de ellos. Pero bueno, todo este bestiario que dice Andruet, no me gusta la expresión, ustedes pueden utilizar cualquier otra, pero para referir esto de conductas impropias, de lo que se espera en el Poder Judicial, son en su mayoría recopilaciones de diarios, de lo que aparece en los medios de comunicación.
Entonces, vuelvo a las preguntas. Y ustedes, si quieren, desmutense y hagan alguna referencia, no me dejen hablando sola. Si quieren comentar algo, si tienen conocimiento de alguna noticia o de algún caso, bueno, ahí en la filmina salió incluso, como él fui haciendo captura de pantalla, hay hasta publicidades. Lo que me interesa en este caso, a ver, es lo siguiente. La intuición nos mueve a rechazar un absolutismo que niegue el derecho de los jueces a tener un ámbito de intimidad que escape de la mirada pública y del enjuiciamiento de la ética judicial. Pero entonces, vuelvo a las otras preguntas. Así como decía, ¿qué aspectos de la vida privada son relevantes para la ética? La pregunta es cómo se identifica la conducta privada que escapa del rigor de la ética judicial. ¿Cómo precisar una conducta privada que debe ser objeto de atención para la ética y qué conducta es ajena a la función jurisdiccional o qué conducta ajena a la función jurisdiccional escapa o debe escapar de esa indagación? Acá ustedes pueden ver ejemplos de algunos casos. Podemos hablar de jueces temerosos que se apartan de las causas porque no tienen independencia del poder ejecutivo, porque sienten presiones del poder ejecutivo. En este caso se trata de ejemplos de jueces maltratadores en su vida privada. Pero, profe, en ese caso, ¿no sería la ética que rige a la comunidad toda, digamos? No sé si hace un especial énfasis en una persona maltratadora porque es juez. Si es maltratadora, es maltratadora. Es cierto y yo comparto lo que vos decís. Muchas de todas estas cosas que vamos a ver es lo que se espera de cualquiera de nosotros. El que maltrata, más allá del rol que cumpla o de la función que esté ejerciendo, claramente merece una sanción. Y no solo ética. Eso está claro. Lo que pasa que, bueno, en estos casos lo que se retrata es de quienes se espera que se porten mejor. En ese sentido están puestos estos casos. Es decir, se espera, por eso decíamos en la clase pasada, se espera el desarrollo de estas virtudes judiciales. Se supone que en función de la responsabilidad que tienen quienes ejercen la judicatura, se espera que sean mejores personas, si se me permite también la expresión. Lo que vamos a ver... Perdón, doctora. Quizá sean las estructuras o los modelos como cuando hablamos de los estándares de un buen padre de familia o un buen hombre de negocios. O sea, quizá para el juez, no sé si estos códigos de ética judicial tienen implícito a algún tipo así de estándar, ¿no? Que por allí pueda llegar a través de ese estándar precisamente calificar una conducta o evaluarla o analizarla o considerar que hay un agravamiento en la valoración de la conducta. Una vez hablando cuando fue el caso de la fiscal que habían agarrado con alcoholemia después de una fiesta, que la agarraron, también en ese caso fue medio raro, pero la agarraron con alcoholemia. Me acuerdo que el procurador, el doctor Barraguirre, dijo que en realidad el funcionario judicial como que lo que se espera es ese concepto griego del arete o algo así, como el concepto de excelencia, que es eso que dijo Mariel, como un plus del hombre o la mujer perfecta, que no tiene falencia. También es bastante difícil, porque en definitiva no dejan de ser personas comunes. Y como decía Nietzsche, humanos, demasiado humanos, me atrevo a decir. El tema es bueno, a lo mejor no había quedado claro, el marco teórico que va a estar presente tanto en el Código Iberoamericano como, por ejemplo, en el Código de Santa Fe es reclamar de los jueces justamente virtudes morales. Y virtud tiene que ver con lo que decía Ramiro, que es el arete, justamente. Esto es una vuelta a la filosofía aristotélica. Si ustedes, digamos, recuerdan, sea por la parte de la ética teórica que ya vieron con el doctor Ventolila o de filosofía, para Aristóteles, primero que si tenemos que incluso volver a la idea aristotélica, para Aristóteles el juez es la justicia caminante. Imagínense
Imagínense lo que significa. Una carga bastante fuerte. Es una carga bastante fuerte. Pero miren, en esto, ustedes disculpen esta digresión, pero también es cierto que, y esto es una frase nada célebre de ningún filósofo que lo dice nada más ni nada menos que el hombre araña. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Más allá de que obviamente no podemos pedir la excelencia o la justicia caminante que quiere Aristóteles, porque es cierto, son humanos, tienen falencias como cualquier humano, es cierto que tienen una gran responsabilidad. Y si bien todas estas conductas que vamos a ver se cuestionan a cualquier persona, se me pueden cuestionar a mí, que no soy una figura pública en este sentido, digamos, está mal que yo maltrate, está mal que yo pretenda decir, como docente de la facultad no me puede cobrar la multa de tránsito, digamos, ninguno de nosotros puede arrogarse lo que tiene para conseguir algún beneficio. Si bien todo eso es malo y es esperable que todos nosotros podamos actuar de una manera ética, en quienes tienen una responsabilidad superior quizás se espera otro tipo de conducta. Sí, perdón, también recordemos, yo ahora no recuerdo exactamente cuál es el artículo del Código Civil y Comercial, pero el antiguo 902, que agravaba la responsabilidad cuando, según las circunstancias de la persona, hay ciertas pautas o de conocimiento, de pericia, de expertise, que hacían que esa responsabilidad fuera mayor, o sea, es así. El tema es que el Poder Judicial tiene su código de ética y su procedimiento, pero no hay sanciones, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, entonces es como que... Y ese es el tema que genera, y el reclamo social en definitiva de esta desconfianza pública que hay en el Poder Judicial. Yo creo que se ha generado, perdón, María, como dice Ramiro, se ha generado una, no sé, está mal decirlo, pero como una casta y como una superprotección entre ellos y algunos más que otros, y donde todos sabemos que se mueven, que hay movimientos que hasta... qué sé yo, está mal decirlo, pero uno escucha monjes negros o manos ahí que tapan y que quedan y que se llaman. Entonces, bueno, eso que un poco también lo hablábamos la semana pasada con el tema de cuánto atenta con la independencia del Poder Judicial, ¿no es cierto? Que en definitiva la ética judicial tiene que ver precisamente con la independencia judicial. O sea, sobre todo. Del Poder Judicial, sobre todo. El tema es que nosotros por ahí, inclusive estando dentro del Poder Judicial o siendo operadores del derecho, podemos decir que no, que todo funciona lindo, pero si toda la ciudadanía, porque es el poder del Estado que mayor rechazo tiene en la ciudadanía, te dice, no confío, hay falta de ética, falta de esto, seguir negándolo y haciendo vista gorda, como que no sé a dónde piensan llegar o hasta dónde piensan llegar. Bueno, pero eso, digamos, es una característica del espíritu corporativo. Las corporaciones hacen eso, defienden todo hacia adentro, digamos, hay todo un espíritu de familiaridad, de que, ¿no es cierto? Hoy por mí, mañana por ti, y bueno, nadie dice nada. Bueno, justamente todo lo que ustedes están planteando es a lo que supuestamente vienen los códigos de ética a reemplazar, a romper con ese cuerpo corporativo. Eso, si ustedes se acuerdan cuando vimos, o yo se los mandé cuando quieran leerlo, porque está bueno, no solo por la relación entre derecho y literatura, que es siempre interesante, sino por esta semblanza que ya trae Aristófanes cuando escribe Las nubes que trae Lariguet con el aguijón de los jueces, que justamente dice, allá por el siglo IV antes de Cristo, la semblanza de los jueces era justamente que se movían cual enjambre de avispas en esta cofradía que hace que se protegen, tocan a uno, tocan a todos, y que se manejen como cuerpo. Y supuestamente es esto lo que viene a pretender de alguna manera a desarticular
la ética o el llamado a la ética, este reclamo que la sociedad hace en demanda de una mayor confianza pública en este poder del Estado, que no es menor, es uno de los poderes, digamos, los tres tienen digamos, uno de los poderes que decide sobre nuestra libertad, sobre nuestras propiedades, sobre nuestras relaciones de familia, vaya si tienen poder. Y por eso se espera otro tipo de conducta. No sé Erika, si... ¿y esto es extensivo, por ejemplo, también al rol del fiscal? Sí, sí, y eso es Operaría igual. interesante. Si te interesa, sí. En algunos casos directamente se hace referencia tanto el Poder Judicial, dice juez y fiscales, jueces y fiscales, directamente como, digamos, parte, ¿no? de este mismo Poder Judicial. Sí, vuelvo a lo del arete. Si ustedes piensan en Aristóteles, él reclamaba esta idea de virtud. Y esa virtud, en Aristóteles tenía dos características, ¿no? Una virtud moral o ética que radica en la voluntad, el hábito. La ética se genera sobre todo, y bueno, una de las etimologías del ethos es justamente el hábito, y el hábito que se cultiva con el carácter, ¿no? Todos los días actos éticos, correctos. Y por el otro lado, las virtudes intelectuales o dianoéticas, entre ellas, por ejemplo, la prudencia, ni nada más relacionada con la jurisprudencia, ¿no? Esta capacidad supuestamente racional de poder decir en el marco de la virtud, en este caso, lo que el derecho es, o ajustándonos a esta virtud que nos marca desde un punto de vista racional. Es la virtud que nos permite distinguir, en un caso concreto, qué rumbo de acción seguir. En la ética nicomaquea, sobre todo Aristóteles trabaja estas cuestiones. Bueno, hay tres éticas, probablemente ya lo sepan: la ética eudemo, la ética nicomaquea, la gran ética. En la ética nicomaquea se hace el desarrollo de las virtudes, tanto morales como intelectuales. Las virtudes morales son las que justamente se someten al término medio, un término medio entre dos extremos. Uno, la conducta peca por defecto, y la otra por exceso. A ver, quizás si uno lograse ser virtuoso, no necesariamente tengo que ser un superhumano. En esto también se reclama mucho. No se les está pidiendo conductas súper erogatorias, no se está pidiendo nada raro, como bien empezaste a señalar, Ramiro. A ver, pero esto se nos pide a cualquiera de nosotros, no le está pidiendo nada más. Le está pidiendo lo mismo que a todos, y que lo cumpla, y que no se protejan. Se está pidiendo eso. Entonces, es el término medio. A eso Aristóteles llama, a esa virtud, a ese término medio entre un exceso y un defecto. Aristóteles lo va a llamar virtud arete. Y esa es la idea que retoman estos pensadores, tanto Atienza como Vigo, para contener en los códigos de ética, sobre todo en el Código Modelo Iberoamericano y en el Código de Santa Fe, y también en el de Córdoba, está esta idea de la virtud, de pedir que el juez pase a ser un buen juez, en ese sentido, un buen juez. Hay autores que lo van a negar, porque van a decir que eso en definitiva lo que está reclamando es como una esencia aparentemente de persona. Yo no sé si están así, porque van más que nada para una ética deontológica, más a una ética de deberes, más al estilo kantiano. Quizá haya que poner en relación todas las éticas. No sé si una excluye a la otra. No quita que una buena persona cumpla con un deber, digamos, al contrario, me parece que se realizan o me garantiza la realización de una conducta correcta. Por supuesto que en esto siempre juegan o terminan mal vistos los utilitaristas que buscan la mayor felicidad para el mayor número de personas comprendidas en la acción, ¿no?
acá ahí ya no interesan. Pero bueno, en los códigos que vamos a ver, justamente el marco teórico que se utiliza es el de la virtud judicial, y es reclamar esta figura de buen juez. Autores como Andruet, por ejemplo, que es uno de los artífices del Código de Córdoba, va un poco más y dice no solo un buen juez, el mejor. Pero bueno, ya acá estamos una cuestión un poco más pretenciosa, me parece, que no sé si es tan fácil de lograr por esto que decimos, son humanos. Pero bueno, ahí tienen así como un collage para ir viendo. Claro, no se puede lograr uno medio, quieren el mejor. Claro, yo por eso digo, tratemos uno bueno. Después seguimos avanzando. Miren todavía, si aún así, ya 2020, con una vigencia del código desde el 2004, con toda una movida que se arranca con los distintos códigos desde 1998. Ustedes seguimos, ustedes y yo misma seguimos pensando, pero si sigue siendo un cuerpo cerrado y se siguen protegiendo, ¿cuánto de esto se realiza? Si este código solo me da recomendaciones, si como que parece que todo queda en nada, en un deber ser. En un deber ser una carta de buenas intenciones. Sí, a mí lo que me llama poderosamente la atención, y ya quizás sea un poquito extra de lo que es estrictamente académico, esta cosa de que los jueces además son cobardes. ¿En qué sentido lo digo? Esta cosa de, bueno, están al borde de un jury, renuncio para poder cobrar la jubilación, que no me sometan al jury, no pierdo los beneficios previsionales. Esto que pasó con el tucumano, creo que es el juez, que no solo él, sino varios. O sea, eso hace que el descrédito en el Poder Judicial sea, pero palmario, es aberrante, encima de que de lo que dejan desear en la actuación, en su actuación, claro, hay un problema, es grave, hay que enfrentarlo, renuncian, escapo. Claro. Así me aseguro la jubilación y ya el jury. Eso no debiera estar permitido. Un juez que puede estar sometido a un jury, no se le podría estar permitido renunciar. Eso es una barbaridad, y eso forma parte de la protección y de lo que vos estás diciendo, de que son recomendaciones, declaraciones, sugerencias o lo que fuera, porque en definitiva después hay toda una paraestructura que los termina protegiendo y alentando ese tipo de conducta, porque parece ser un ejercicio. Bueno, renuncio, ya está, listo, se aseguró los beneficios de la jubilación. Es terrible, habla de una mediocridad y de una falta de grandeza, de lo que uno pensó en su momento cuando estudiaba Derecho, de lo que era la justicia, de lo que era el juez. Es un espanto. Yo, qué sé yo, hace un tiempo que uno, no sé si, pero empecé a leer todos los fallos de Ruth Bader Ginsburg, la jueza que murió, y digo, ay, qué loco, y tan clara, y tan, ella siempre hablaba de que sus fallos tenían que ser entendidos por todo el mundo, que si no lo entendían, su función había fracasado, y esa cosa de ser emblema, y esa cosa de luchar hasta el final, es como que no, hay poco de eso acá, hablando mal, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que se destaca es todo esto que es malo. A ver, buenos hay, nada más que lamentablemente se destaca todo esto malo que hace que se quiebre esa confianza en ese imaginario, digamos, que esté presente ese imaginario social de que también habla Andruet, que da cuenta de todo lo que estás diciendo. Sí, es interesante leer los fallos de Ruth Ginsburg, en el sentido de que ya hablaba, antes de que si se pusiese de moda lo del lenguaje claro, ya hablaba en un lenguaje claro. Nuestro país también tiene jueces brillantes, y basta buscar sentencias para ver la producción académica que se encuentran en algunos fallos. Nada más que, insisto, lamentablemente llega esto, ¿no? Que
que tiene visibilidad en la prensa y no siempre termina con un jury, no siempre termina con un proceso de destitución, queda ahí, a mitad de camino. Pero tenemos también jueces, hay un fallo ahora, Cardoso con Centro de Atención de Argentina se llama, donde claramente hay un voto de una jueza, de una camarista de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones, la doctora Craig, donde es claramente un voto político y donde uno dice, y que pone en riesgo, pero o sea, se está poniendo en tela de juicio la seguridad jurídica de muchísimas relaciones laborales, de muchísimas empresas, que es un fallo sobre la validez de suspensiones en los términos del artículo 223 bis, y que claramente es político porque esa jueza es la esposa del doctor Recalde, abogado de la CGT, y que va en contra del acuerdo tripartito que firma, no, de la CTA es Recalde el abogado, y va en contra del acuerdo tripartito que firma la CGT con la UIA. Es tan claro y es tan aberrante que tengamos jueces que se presten a eso, y jueces que son camaristas. A ver. Están en juego acá mismo independencia, imparcialidad, todo esto que mostramos como grandes virtudes que debe tener. Claro, no puede ser. No puede ser. Bueno, tenés varios temas para tratar, te digo, en tu trabajo. Sí, yo comparto que hay jueces brillantes y que uno los ve a diario y que lamentablemente siempre se ponen en evidencia lo malo. Pero la verdad que lo malo es muy malo. Lo malo es muy malo. Sí, porque es mediocre desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista ético, sino que también arrastra cuestiones científicas, ¿no? En líneas generales, entonces, lo que podemos decir, y vamos a ver algunas otras cuestiones, pero ¿en qué casos la conducta privada puede ser merecedora de un reproche o sanción? Por ejemplo, cuando se trata de una conducta delictiva o potencialmente delictiva. Una conducta de las que tenemos ejemplos a raudales, y insisto en la figura de quien ocupa la magistratura, ¿no? Una conducta que revela aprovechamiento del prestigio del cargo para adelantar intereses personales, familiares o de terceros. Esto es muy común. Este es el caso del escándalo del que trata parecido a lo que decía Ramiro, del que quiso sortear el control vial porque iba alcoholizado. Hay un caso que sí llega, por ejemplo, tengo registro, ahí está el fallo en el Tribunal Superior de Puerto Rico, una jueza que había tenido faltas de tránsito, y entonces lo que va a hacer es presentar un recurso de revisión de las multas, pero lo presenta, la crítica que se le hace, en la misma jurisdicción donde ella ejerce, cuando en realidad las multas parece que correspondían, eran competencia de otra jurisdicción. Obviamente lo trata otra jueza amiga, consciente con lo que la jueza reclama, las multas son levantadas, todo porque había pasado en exceso de velocidad. Lo digo también un poco para mostrar que acá hay en otros lados, ¿no? Y ese llega, lo bueno es que eso llega al Tribunal Superior de Ética, que se ocupa de analizar estas cuestiones, y en su momento las dos juezas fueron sancionadas, tanto la que había cometido las faltas de tránsito como la jueza amiga que hace la vista gorda y le estafa de las multas, pero no solo fueron suspendidas en el empleo, sino también que fueron suspendidas del sueldo. Del tiempo que duró la suspensión, no cobraron el sueldo. Entonces me parece que esas son conductas, digamos, sanciones ejemplares, en ese sentido, ¿no? Otro tipo de conducta a tener en cuenta como para que dé lugar a un reproche ético son conductas privadas que afectan el desempeño judicial o la percepción de la capacidad del juzgador para ejercer de manera independiente e imparcial. Ahora vemos ejemplos, y también conductas que revelan falta de control o un carácter destemplado.
ahí cuenta de algunos camaristas que se agarraron a las piñas en algún momento en alguna sesión. Bueno, este es el que les contaba antes del juez que bueno, maltrata a su hija. Ahí, bueno, hay una sanción al menos social, ¿no? No es reelecto. Estos son los jueces excesivamente formalistas, el juez que demora la audiencia porque el abogado no tiene corbata. Esto también entra en juicio, digamos, este caso no solo está bueno para analizarlo desde la ética judicial, sino desde la ética también de la abogacía. Ustedes recuerdan que en una de los deberes del abogado es el decoro, el estilo, y en eso tiene que ver entonces con esta cuestión que se conserva de la presentación del abogado con el traje, ¿no? Bueno, esto también es interesante para analizarlo desde esa perspectiva, cuánta vigencia o de alguna manera cómo necesitamos resignificar todas esas expresiones como decoro, qué entendemos por decoro, qué entendemos por presencia, qué entendemos por estilo. No se trata de una falta de decoro o respeto, como dice el juez en definitiva, porque el juez no vaya con corbata. Evidentemente me parece que el problema pasa por otro lugar, que el juez, digamos, que el abogado le falte el respeto al juez, si se quiere, pero no por un exceso así, ¿no? Ahí, bueno, en el bestiario se habla de un excesivo formalismo en la ropa, porque no se trata de un excesivo formalismo en las formas de presentación o de hablar. Bueno, otra, las mentiras que dan lugar también a faltas de ética. Esto tiene que ver con la función jurisdiccional concretamente, se está mintiendo en la cantidad de sentencias que se habían dictado. Otra, bueno, por maltratar a los empleados. Bueno, el tema del acoso es sistemático, les diría, bastante preocupante. También, en esto podemos decir, este caso es el que justamente no es una conducta privada porque tiene que ver con el ejercicio de su función, donde la jueza, bueno, claramente tiene, discrimina tanto a paraguayos como a peruanos. Bueno, este que llamaba brujas a todas sus colegas y había puesto imágenes. No, este es tremendo. Bueno, este no es nuestro, este también es importado. Pero insisto, no es tanto privado, porque, a ver, el señor juez que se masturbaba en las audiencias, por lo tanto no es que lo hace en su casa, sino mientras tiene audiencias, ¿no? Y no se trata de una cuestión privada, o en definitiva privada, pero con efectos concretos en la jurisdicción. En este caso, bueno, son casos que no son argentinos, este era de Bosnia, me parece el juez. Sí, para todo. Y no, la jueza de Bosnia es otra, la que sigue. Esta, la que tomaba sol desnuda en su oficina. Esto se los traje un poco para reírnos también, para desarticular un poco. Esto, bueno, es una situación, yo lo que voy es esto, una conducta privada, pero ¿qué pasa? Lo hace en el marco del trabajo, no es que está en su casa tomando sol, está en su oficina tomando sol, por lo tanto, bueno, merece algún repudio o algún reproche ético, y esto no pretendo ser victoriana ni mucho menos, pero me parece que escapa a la función jurisdiccional. Sí, pero esto ya más que falta de ética es falta de cordura, o sea, algo les pasa. Falta de cordura. Claro. Sí, a esto sí. Bueno, y así, ahora entonces, en función de lo que venimos viendo, si bien ahora vemos cómo se construye esta idea de cuando la actividad de la vida no judicial de los jueces, según el Código Modelo Iberoamericano, se puede ver afectada, la American Bar Association dice
3 razones para justificar regular la vida privada de los jueces, que tiene que ver con esto que estuvimos diciendo recién, ¿no? La necesidad de evitar la apariencia de parcialidad o favoritismo, la necesidad de preservar la confianza pública en los integrantes de la judicatura, todo lo que ustedes estuvieron hablando y lo dijeron mejor que yo, la necesidad de asegurar que los jueces no se distraigan por actividades no judiciales. Y ahí, por ejemplo, esto lo podemos relacionar con lo que dice el Código Iberoamericano en el artículo 4, que los jueces no pueden participar en actividad política partidaria, no pueden aceptar regalos injustificados a la vista de un observador razonable, expresión también controvertida, que entendemos por un observador razonable, pero entiendo que una cosa es, como decíamos la vez pasada, los sandwichitos que se lleva a fin de año al juzgado, a lo mejor como regalo de que siempre se litiga en el mismo juzgado y se suele llevar, a otro tipo de regalos que puedan ver de alguna manera afectada la imparcialidad que debe garantizar el juez para el dictado de la sentencia. Esto de todos modos se complementa con el artículo 3, que tiene que ver también con la independencia. Esto de el juez con sus actitudes y comportamientos no debe poner de manifiesto que no recibe influencias, ni directas ni indirectas, de ningún otro poder del Estado, digamos, ningún otro poder público, ni desde el punto de vista privado. Así es como se complementa esta idea de la actividad no judicial. Por eso digo, lo de los regalos tiene que ser de alguna manera, es un tema interesante para precisar, que entendemos por esos regalos desde un observador razonable. Antes de pasar a esta idea de integridad, por ejemplo, y en función de esto que les decía de la conducta privada que puede dar lugar a un delito, encontré un fallo de Puerto Rico también, se llama Santiago Concepción, que es resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 2013. En este caso se destituye al juez, quien había incurrido en violencia doméstica y en uso de sustancias controladas. La conducta que se le imputaba no había generado acusaciones penales, es decir, la persona que había sufrido violencia, que había sido su pareja, no lo había denunciado penalmente. No obstante eso, sí se le hace el juicio ético para destituirlo. El juez enfrenta solo un proceso, entonces, disciplinario al amparo del Código de Ética Judicial de Puerto Rico. La prueba en ese juicio revela que a la persona a la que, digamos, contra la que ejercía violencia doméstica, ahora van a ver ustedes en su más amplia acepción, era una abogada con la que este juez salía, la que agredía física y verbalmente. Le controlaba la apariencia física, le impedía visitar a familiares y amigos, también que compartiera con compañeros de trabajo, y lo obligaba a hacer ejercicio. Y el juez, este caso también es interesante para analizarlo desde la perspectiva de género. A quienes estén trabajando en el tema de género pueden tomar este caso porque es interesante. El juez encima la acusa a la abogada de ser ella la causante de todos los incidentes, típico en cualquier cuestión donde se analice perspectiva de género. La amenazaba con matarla, y las frases que se extraen son, pero si yo te voy a matar, pero si yo te mato, el que pierdo soy yo, si vos no tenés nada para perder. Bueno, y le decían que tuviese cuidado con lo que iba a decir, porque a ella no le iban a creer y a él, que era juez, sí. La amenazaba, le insultaba, le decía, bueno, palabras soeces, además de comentarios racistas. Hija de negra, le decía, y cuestionaba sus creencias religiosas. Le cuestionaba incluso las lecturas que ella hacía de la Biblia, incluso cuestionaba su capacidad intelectual. Obviamente se dan cuenta que es un caso más que
que interesante para analizarlo desde la perspectiva de género, se va solo a analizar desde el punto de vista ético. El tribunal entiende que el querellado viola normas del canon del código de ética, ellos a los artículos les llaman cánones, que tiene que ver con respetar la ley y hacerla cumplir, ya que él mismo infringe la ley, sea, digamos, con estas conductas que dan lugar a violencia doméstica, y también por el delito de posesión de sustancias controladas, porque se había probado que también era un consumidor regular de cocaína. Incumple su obligación de juez al garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género, de doméstica o de género, y se convierte él mismo en agresor de una. Bueno, además de constituir todos los tipos de discriminaciones que estuvimos hablando, de género, de raza, etnia, color, ideas religiosas, no se comporta, dice el tribunal, conforme lo exige el cargo y deshonra la toga. En este sentido, viola los cánones referidos al honor y a la dignidad de la profesión. Este caso nos muestra de manera exagerada, quizás, pero me parecía que era interesante para poder tratar esto de cuando estamos frente a una conducta que da lugar a una sanción no solo ética, sino también penal, digamos, es relevante para la ética judicial. Quien no se apega a la ética, entonces, lo que dice el tribunal, no es digno para exigir que otros la cumplan y, por lo tanto, para castigarlos por su incumplimiento. No solo está relacionado entonces, o esta cuestión de la responsabilidad y de la ejemplaridad en la conducta está vinculada con la integridad. Lo que se pide es que este buen juez sea en definitiva un juez íntegro. Y en el Código Modelo Iberoamericano, la integridad se relaciona con estos artículos que ven ustedes expuestos acá. La integridad del juez tiene que ver con una confianza, y fíjense cómo se insiste en la idea de la confianza en la judicatura, que no atente valores y sentimientos predominantes en la sociedad, que tenga comportamientos o actitudes que puedan entenderse como una búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social. Tiene que ver con esto de pretender conseguir favores, invocando la condición de juez, de que se eviten las multas de tránsito hasta quizás otros favores, que no sé si más importante o menos importante, pero digamos, en todos modos no está bien. Bueno, y que no trata mal entonces de manera incorrecta a los integrantes de la oficina judicial, y el juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir cualquier duda razonable sobre la ilegitimidad de sus ingresos y su situación patrimonial. Esto en lo que refiere, digamos, lo que pienso es, estos son los artículos del Código Modelo con los cuales podemos construir esta idea de integridad que se espera en el juez. Esto de la ilegitimidad de los ingresos o de la situación patrimonial es lo que el Código de Ética de Santa Fe trata como austeridad republicana, en el sentido de que no se puede hacer ostentación de los bienes materiales que se tiene. Y en esto ustedes se acordarán del anillo de Ollarvide, entre otras cuestiones, de las que también tenemos todos esos ejemplos, los podemos reunir todos y lo pueden encontrar googleando a cualquier diario. Bueno, y acá ya con la bibliografía. Bien, otro caso, bueno, que les decía, era este de los jueces que se pelean en la Cámara, esto de demostrar una conducta que tiene que ver también con mostrarse con una conducta desmesurada, destemplante, si se permite. También, en este caso, parece que los que se habían agarrado a las piñas dos camaristas. Los casos entonces que vemos, como les decía antes, muestran que no es fácil el pasaje del deber ser al saber estar, como dice Cullen. Esto me parece que es claro. Y quizás, como lo venimos diciendo, los jueces son humanos, demasiado humanos, como decía Nietzsche.
Claramente resulta más sencillo, me parece, enseñar y argumentar sobre la ética judicial obviando los casos concretos que relatan conductas impropias de los jueces, o en su defecto insinuar que ellas no corresponden al colectivo de todos los jueces, sino que pertenecen a algún juez en particular, y que como tal habrá tenido quizás su remedio, o su remediación, su condena, podríamos decir. Frente a esto, hay que precisar dos aspectos. Uno, es cierto que estas conductas impropias son solo de algunos jueces, como venimos hablando, y no del conjunto. Pero esto no se puede ignorar, entonces, que en el imaginario colectivo de la sociedad, cuando la debilidad proviene de alguien a quien se le asigna tanta confianza institucional, frente a un desaguisado conductual, el proceso corrosivo es de tanta viralización en la matriz judicial que por definición resulta trasladable a todo el conjunto, que es lo que ustedes están reclamando, en definitiva, con lo que fueron exponiendo. Otro aspecto a considerar se asienta en la tesis de que hasta tanto las conductas impropias no alcancen el rango de delitos y por ello no sean perseguibles criminalmente, los casos antes denunciados pueden llegar a devenir situaciones remediables, pero para eso algo hay que hacer. No basta solo con una referencia en el diario. La exigencia, al menos de los códigos y de los teóricos en ética, es que los jueces asuman el liderazgo ético en lo social. Esto es fuertísimo y me parece que hasta irrealizable. El cargo importa cargas, importa responsabilidad. La vida de un juez resulta una vida que tiene una gran cuota, no de sacrificio, sino de importantes privaciones, al menos así debería ser, parece, ¿no? Tiene vedados lugares, tiene vedadas personas. Acuérdense del juez que fue fotografiado en la pelea, en el boxeo en Estados Unidos, me parece que fue, junto a un narco, a un jefe narco. Y hasta tiene vedada, y esto lo vamos a ver después con relación a los medios de comunicación, de alguna manera su libertad de expresión, no puede salir a decir cualquier cosa. En esto hay alguna referencia a casos, no tanto en nuestro país, como les decía, sino de casos que han llegado en otros países, de juezas que han sido destituidas o al menos suspendidas de sus cargos por hacer referencia, por manifestarse en favor de un partido político u otro. Bueno, o este caso que Mariel contaba, cuando a través de la sentencia adopta una posición en favor de una situación política concreta. Así, o entonces quien asume y cumple los controles propios en su vida pública y en la privada con trascendencia pública, se puede decir que puede llegar a convertirse en una persona imitable y ejemplar. Como les decía, los códigos de ética hablan de virtudes morales y del perfil de un buen juez. En este sentido, estoy pensando en Foucault, por ejemplo, y recurrir al concepto de parresía. En tanto, parecía Foucault en el discurso, en la obra Discurso y Verdad en la antigua Grecia, dice: la parresía es en tanto forma de actividad verbal en la que el hablante tiene una relación específica con la verdad, a través de la franqueza, y una relación específica con la ley moral a través de la libertad y el deber. La parresía es una línea maestra para la democracia, así como una actitud ética y personal característica de un buen ciudadano. Androuet invita entonces a pensar en una práctica judicial que posibilite un ámbito perfectivo, dice, y que habrá de gestionar exitosamente los momentos de tránsito de los jueces a los buenos jueces y a los mejores jueces que les decía antes. Y para lograr este tránsito, el concepto de confianza es primario y esencial, como venimos viendo. El concepto de esta confianza ciudadana. Una forma de lograr esta confianza empieza de alguna manera con haber mejorado o mejorar los procesos de inclusión y exclusión de los integrantes del sistema de administración de justicia.
Creo que de alguna manera, si bien incluso se relata así, como que se fue ganando en transparencia y en honestidad, claridad, cuando se modificaron los consejos de la magistratura y se hizo más transparente el acceso a la judicatura. De la misma honestidad, de la misma transparencia y previsibilidad, debería también estar garantizado el sistema de exclusión, que como vimos y como ustedes bien reseñaron, no se llega o llegan muy pocos a ese sistema de ese enjuiciamiento político. También es importante maximizar el profesionalismo judicial, lo que requiere conocer mejor el derecho. Y ello importa entonces dotar al Poder Judicial de una mayor erudición, pero no significa solo por erudición misma, sino que sepan pensar el derecho, colocando un esfuerzo más grande quizá en la prudencia, en la lógica. En este caso pienso en la importancia que tiene la argumentación, donde, por eso antes decía esta tarea interpretativa del juez desde un punto de vista creativo, que no se trata solo de una interpretación mecánica de la norma, sino que también está relacionado con esta argumentación que implica pensar, que implica aplicar de manera prudente y lógica las normas y los principios constitucionales. Miren, y en esto, para los abogados litigantes, ya en el decálogo del abogado de principio del siglo, del siglo XX, se establecía como primer deber el estudia, porque si no estudias serás cada vez menos abogado. Y entonces ahora estamos reclamando que los jueces sigan estudiando para poder garantizar esa excelencia, si se quiere, técnico-científica que debe caracterizar a la judicatura. Un poder judicial apartado de la ética judicial está debilitado y tiene una enfermedad que en cualquier momento eclosiona, como podemos ir viendo a lo largo de lo que ustedes dijeron y de los casos que fui trayendo de la prensa. Y que ha ido deteriorando lentamente el cuerpo, ha ido deteriorando esa imagen pública del Poder Judicial. Por eso entiendo y comparto la posición de quienes consideran que los códigos de ética son útiles y valiosos, en el sentido de que, en tanto exista la voluntad de apropiarse de ellos, que es como ustedes dijeron recién, poco se aplican. Es decir, ¿cuánta formación hay en ética? Quizás sí me parece valioso, por ejemplo, que ustedes que están haciendo un gran esfuerzo para formarse, para el día de mañana, si llegan o si ya están o van a concursar para integrar el Poder Judicial, ya hayan tenido una experiencia de ética judicial, o al menos sepan que existe y para qué sirve. Pero esto también lo cuentan cuando se empiezan a desarrollar estos códigos, cuando empieza a hablarse de la importancia de la ética, se empiezan a organizar jornadas académicas, científicas académicas, en relación a los distintos poderes judiciales, tanto nacionales como provinciales, y allá, la década del 90 sobre todo, una de las primeras jornadas que se hizo, las comisiones referidas a ética judicial, no tuvo participantes. O sea, digamos, era un síntoma, me parece, bastante claro de por dónde iba el problema, ¿no? Que lo cuento a título anecdótico, pero da cuenta de ese poco interés que quizás tiene la ética en la constitución de esta figura del buen juez. En este sentido, entonces, es que a mí me interesa que no sé qué hora es, cómo estamos de hora. Pues podríamos empezar. Vamos bien. ¿Vamos bien? Va ya a las 5:30. Llegamos justo entonces. Bien, preparé justo.
Entonces, la próxima, mi idea es esta, que ustedes, y quizás yo cuando iba preparando también la clase pensaba, hice mal en no preguntarles primero a ustedes qué pensaban de la ética judicial. Si era importante la ética judicial, si era útil, si es útil que haya códigos o no. Ya, por lo menos conozco la opinión de Mariel y de Ramiro y del otro compañero que participó. El tema es, quizás está bueno que ustedes me digan, digamos, ¿no?, si consideran que esto de hablar de códigos es útil o no, si conocen códigos provinciales, si conocen alguna sentencia que se le haya aplicado a un juez de la cual haya resultado destituido por alguna de estas cuestiones que pueden quizá atravesar ámbitos privados, sea porque quiso invocar la situación o el rol de juez para obtener algún beneficio, sea que se enteraron de algo, y si no, los invito y las invito a que los que tengan acceso a alguna revista jurídica haga búsqueda a ver si se encuentra algo. Y también me parece que es muy interesante en este sentido hacer un estudio de derecho comparado, ver cómo se trata en otros países y cómo se resuelve en otros países estas cuestiones. Y quizá, insisto, volver a la pregunta que no hice, ¿qué es para ustedes la ética judicial? Y si tienen utilidad o no, y si resultan valiosos o no los códigos judiciales, los códigos de ética judicial. Les dejo la pregunta y si les parece, en la próxima arrancamos con eso. Y además lo que me interesa ver es justamente lo de la independencia y un tema muy importante que obviamente pone en tela de juicio, ponen en riesgo la independencia judicial, como es la relación con los medios de comunicación. Esto es, y ahí también se requiere, como dice Mariel, jueces valientes, no solo cuando se ven destituidos, sino cuando tienen que enfrentarse a la prensa y cuánto pueden decir o no. Y también en esto es muy interesante, para hacer referencia a la imparcialidad, la relación que pueden tener los jueces con las partes, en tanto a ver si reciben a las partes o no. Los códigos van a dar distintas soluciones al respecto. Lo que vamos a hacer es un análisis comparativo de algunos de esos códigos. Consulta, ¿los cursantes son todos santafesinos o tenemos gente de otras provincias? A ver, saco del... No, yo soy de Entre Ríos, Garay Paola. Ah, bueno, porque entonces sería interesante, así podemos también hacer algún estudio comparativo con otra provincia, para que no resulte que solo nos referimos al código provincial nuestro, y podemos referirnos al de Córdoba, que también es interesante. Bueno, ¿algún comentario, duda, pregunta, observación? ¿No? Bueno, espero haber sido clara, que les haya servido. Después, bueno, completo esas citas bibliográficas para que ustedes puedan incluso consultar ese material. Sigo buscando más material, Karina, así que después cuando me hago un acopio de algunos libros que fui consiguiendo, que están en internet, que no están hackeados, digamos, no corresponden ética judicial, busco lo que está en acceso abierto, y lo puedo acceder y pasárselos, lo paso a Karina para que lo subas al campus y vayan teniendo más material para el trabajo final. Sí, ¿Estamos sí. bien, Karina, con el horario entonces? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos y a ustedes. Entonces nos queda la clase del 3 de diciembre. Sí. Y bueno, ahí vayan pensando, como dijo la doctora, si alguno quiere ir ya preparando la monografía para... Sí, por lo menos el tema, para ir buscándoles material. Claro, y aprovechen que tienen la última clase en diciembre, sí. Y bueno, ya después tienen tiempo para presentarlo a partir de febrero,
pueden sentar en la mesa Cuando en febrero, o si no quieren en febrero, en marzo. Pero vayan, miren, ya por las dudas les voy diciendo, un repositorio donde hay, digamos, que están abiertos, la Universidad Nacional de La Plata tiene el repositorio intermedial abierto, nuestra universidad también tiene repositorio, pero el de La Plata es muy completo y es como el de excelencia al que todos queremos aspirar. Y ahí sobre filosofía van a encontrar, probablemente sobre ética pueden encontrar algo. Trae muchos artículos de ética la revista Doxa, que es de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante, que justamente dirige Manuel Atienza. Así que de ahí, por ejemplo, está el artículo este que les dejé de Guillermo Lariguet. Hay uno muy antiguo de Adela Cortina para hacer la relación entre ética y derecho. Digamos, para la parte de la ética normativa, pueden también ir a consultar a Doxa. Doxa, si mal no recuerdo, Dicaiocine también son revistas que están en acceso abierto. Por lo tanto, esas son fácilmente accesibles. Y después, por lo menos si tienen el tema o me lo quieren ir consultando al mail y ya voy buscando material, saben que tienen esa posibilidad. Bueno, gracias por quedarse, gracias por participar. Profesora, ¿podés pasar el email? Sí, para se los copio en el chat. Dale, Se los copio en el chat. Ahí va. Es mi nombre y mi apellido, @yahoo.com.ar. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Karina, por la convocatoria. No, gracias a vos, Erika. Te mando un beso. Te extraño, que no nos vemos. Sí. Hoy sí, ya hace un montón. Y a mí las clases así se me hacen insoportables. Perdónenme, que a veces me cuesta, no logro acostumbrarme a las clases así. Realmente. No, traté de hacer el Power para que les resulte un poco más llevadero, digo, así no me tienen que ver la cara permanentemente, pero cuando uno está en clases es otra dinámica, no sé, no, a pesar de que ya llevamos 8 meses en estas condiciones, yo no logro acostumbrarme. Totalmente. Sí, totalmente. Pero bueno, por lo menos tenemos esta semana. Posibilidad. Gracias igualmente para ustedes. Buen fin de semana. Gracias. A seguir cuidándose. Siempre, Erika, gracias. Placer. Un beso. Gracias. Chao. Bueno, nos vemos en un ratito en la clase del doctor Eduardo Sodé.